Dice, buenas noches, disculpe con una pregunta, ¿cómo estaba viendo el examen del conteo? Porque venía 23 preguntas. Sí, lo que sucede es que algunas preguntas venían con preguntas múltiples y por lo tanto tenían un mayor valor. Entonces les decía eh, que vamos a empezar a trabajar hoy las falacias no formales. Hasta la semana pasada trabajamos las falacias formales, las que están relacionadas con los silogismos. Las falacias que vamos a ver ahora se llaman no formales porque no están vinculadas con silogismos, están relacionadas con discursos, con formas de hablar, con formas en las cuales se busca eh, hacer pasar una falsedad como algo verídico. Por eso se llaman falacias. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Vamos a ver, falacias no formales. Una falacia es un razonamiento inválido y con apariencia de correcto, que pretende ser convincente. Eh, Se emplea principalmente en el campo de la argumentación, a favor o en contra de causas o de intereses de todo. Cualquier forma de comunicación debería de prescindir de la falacia. ¿Por qué? Porque es importante prescindir de la falacia. Porque se trata de argumentos que no tienen ningún valor y por lo tanto enturbian la discusión, enturbian un debate. Cualquier forma de comunicación debería prescindir de la falacia. Fíjense que el estudio de las falacias se remonta a Aristóteles. Aristóteles, un filósofo griego que vivió hace aproximadamente 2500 años, quien las planteó en sus refutaciones sofísticas. Entonces, desde entonces ya se empezó a hablar de las falacias y clasificó 13 clases. Desde entonces, cientos de falacias se han agregado a la lista y se han propuesto varios sistemas de clasificación. Las falacias son de interés para la lógica, pero también para la política, la retórica, el derecho, la ciencia, la religión, el periodismo, la mercadotecnia y el cine. Todos estos elementos incluyen falacias. Se pueden encontrar falacias en cualquier área en la cual la argumentación y la persuasión sean de especial relevancia. Incluso cuando conversamos con alguna persona, es muy probable que utilicemos alguna falacia. Una falacia es un razonamiento que parece correcto, pero es falaz. Falaz quiere decir que engaña, que miente. Algunas falacias se cometen en forma intencional para persuadir o manipular. Otras se cometen sin intención, por descuido o ignorancia. Las falacias pueden ser sutiles y persuasivas. Por eso muchas personas no se dan cuenta cuando existe una falacia. Por eso hay que agudizar más el oído. Y esa es una de las razones de por qué se está enseñando las falacias no formales en derecho. Porque cuando ustedes, ya graduados, defiendan a un cliente, es probable que la parte acusadora o de defensa trate de manipular el juicio a través de las falacias. La falacia alude a una razón que carece de veracidad. Es una falsedad que busca perjudicar a una persona
o institución. Ese es el trasfondo que existe en la falacia. Puede definirse como una mentira que se desarrolla por medio de un enlace de razones erróneas por una o más personas. ¿Dónde encontramos estas falacias? Pues fíjense que en la información periodística, en los editoriales y artículos de opinión, en la publicidad, en las emisiones radiofónicas, en las comunicaciones interpersonales, en la vida cotidiana, en los debates orales, en lo que les explicaba, ¿verdad? En los juicios. Veamos este ejemplo, jóvenes. A ver, díganme, ¿cómo interpretan esta imagen que están viendo? ¿Dónde está la falacia? A mi criterio está donde el que está agrediendo dice tú no lo puedes defender porque sí. Y entonces, ¿por qué es falacia? Porque sí se entiende que está agrediendo, ¿verdad? A alguien. Es un Pero no, razonamiento inválido. exactamente, ¿verdad? Tú no lo puedes entender. ¿Cómo no va a entender si está viendo a la persona golpeada? ¿Verdad? Y compañera, no se dice a mi entender, se dice en mi entender. Vamos a ver, este otro, a ver, ¿dónde está la falacia? A ver, jóvenes, parece que no cenaron o no almorzaron, jóvenes. La falacia se encuentra en que no puede recomendar algo que él no usa porque no tiene cabello, ¿verdad? En primer lugar y segundo, eres escritor. ¿Y qué tiene que decir un escritor sobre el cuidado del cabello? ¿Verdad? Eso es, por eso se llama ad verecundiam. La falacia ad verecundiam se refiere a la autoridad que es una persona, que el cargo o su actividad. Entonces, ahora vamos a ver las falacias retóricas. Retóricas se refiere a discurso, falacias que están en los discursos o no formales. Las falacias no formales son de atingencia y ambigüedad. Las primeras, la conclusión no se extrae por conexiones lógicas, como lo vimos anteriormente en las falacias formales, sino psicológicas. Psicológicas en el sentido de que hay un impacto agresivo contra una persona. En la ambigüedad se confunde el significado de uno o más términos, lo cual puede causar conclusiones equivocadas o confusiones. Fíjense que Sócrates decía, cuando se pierde el debate, la difamación se convierte en la herramienta del poder. Y efectivamente, las falacias entran dentro de la difamación, dentro del ataque contra una persona. Veamos las falacias de atingencia. Empezamos por la falacia argumento contra la persona, o ad hominem en latín. Se comete cuando se ataca a una persona en lugar de debatir con argumentos sólidos. Normalmente, como dice Sócrates, cuando se acaban los argumentos, ya la gente no tiene ideas. Entonces, lo único que le queda
es atacar a la otra persona. Existen dos clases de falacia ad hominem. Una es la ofensiva y la otra es la circunstancial. Empecemos con la ofensiva. Cuando se injuria, cuando se ataca a una persona que sostiene una idea, en lugar de argumentar en contra de la idea, se lanzan ataques contra ella. Veamos. Alejandro Yamatei dice, quienes protestan contra mi gobierno son comunistas que no tienen nada que hacer. A ver, ¿cómo interpretan esto que dice el chica? Hoy parece que no están muy interesados en participar en la clase, ¿verdad? Pero si no les interesa, voy a seguir dando la clase. Aquí tenemos otro, que es falacia ad hominem ofensiva, ¿verdad? Aquí está otra, los ecologistas están en contra del desarrollo industrial porque dicen que el petróleo contamina. Pero no les hagan caso porque son un grupo de vagos que siempre exageran. Pasamos entonces a la falacia ad hominem circunstancial. En lugar de argumentar contra las ideas de una persona, se hace referencia a una circunstancia ajena al debate. Siempre, como les digo, cuando no se puede combatir una idea, entonces se busca la manera de atacar a la persona. Los campesinos bloquean carreteras, pues en sus pueblos no tienen nada que hacer. Fíjense, en primer lugar, les dicen haraganes. Y segundo, hay gente que envenena sus mentes por su ignorancia. Están diciendo que los campesinos se dejan manipular. Ahora vemos la falacia apelación a la fuerza o argumento ad baculum. Aquí tenemos, se utiliza una amenaza para argumentar en contra de ideas diferentes. Ahí tenemos la imagen donde Mafalda, a la Mafalda le dicen que, le dice la madre que ella ordena porque es su madre, no por algún argumento determinado. Aquí tienen otro. Léanlo, por favor. Sin duda, elige, ¿verdad?, la mejor opción. El otro le dice libremente, le recuerdo. Y entonces, Vaya, pero con ese bate que tiene en la mano prácticamente lo está forzando a que tome ella esa decisión, no es porque ella quiera. La está así es. intimidando, licenciado. Sí, así es. Eso, por eso se llama falacia ad baculum, o sea, es por la fuerza, ¿verdad? Veamos si interpretan ustedes este anuncio publicitario de la casa de moda y de perfumería italiana Dolce & Gabbana. Que la mujer está sumisa. Ujú. ¿Qué más? Como si la estuvieran forzando a hacer algo. ¿Y ese algo qué es? Es muy fácil. Díganlo claramente, ¿qué es lo que ven? Como que si se quiere no sé cómo se dice esa palabra, propasar Acoso. con Ujú. Violar se llama, violación sexual. Y además, vean, hay dos hombres con la parte superior sin camisa y otros dos que observan. Y ninguno hace nada por defender a la mujer. Entonces, lo que ustedes ven aquí es una alegoría al machismo, al ataque contra la mujer. Y me extraña que ustedes, compañeras, siendo mujeres, no digan nada cuando es un ataque contra su dignidad.
Bueno, vamos a seguir. Por ignorancia, ad ignorantia. Se apela a la ignorancia. Se argumenta que algo es bueno porque no se ha probado su falsedad, o es falso porque no se ha probado su certeza. Entonces, aquí tenemos, no existe vida en otro planeta, porque las historias de platillos voladores son puros inventos, ¿verdad? Entonces, esta es una apelación a la ignorancia. Aquí tenemos otra. Y como no puedes probar lo contrario, es verdad. ¿Y cómo una persona va a poder comprobar si el Sol en la parte central no tiene nada? Imposible. Por eso se llama contra la, contra la ignorancia, argumento de la ignorancia. Vean lean los dos textos y van a ver que son contradictorios. Los extraterrestres no existen porque nadie ha probado su existencia. Los extraterrestres existen porque nadie ha probado que no existen. ¿Ok? Y entonces, la idea es que ustedes interpreten, jóvenes, analicen. Yo creo que como no Vamos se a ha seguir. comprobado la existencia de esos, entonces no, por eso es de que se aprovechan y los dos alegan. Uno Gracias. que sí existe y otro que no. Muchas gracias. Apelación a la misericordia. Ad misericordia. Veamos. En lugar de defender una idea, se busca que la otra persona se conmueva por adversidades que ésta pueda tener. Ahí tienen un ejemplo. Necesito que me ayude con puntos para la zona, porque soy muy pobre y mi familia se va a poner triste que no gane el examen. Lean este. Disculpe, señorita, ¿podría comprarme esta crema para las manos? No, gracias. Por favor, cómpremela. Es que no he vendido nada en todo el día y me van a correr. Tengo a mi mamá enferma y necesito el dinero para adquirir sus medicinas. Pues uno no sabe si realmente eso es cierto o es falso, pero da la casualidad de que siempre escuchamos eso. Veamos apelación al pueblo, ad populum. También se llama ex populo, ad populum o sofisma populista. Se da cuando se defiende la veracidad de un argumento por la cantidad de personas que la apoyan y no en las evidencias o razones que respaldan ese hecho. Vean este texto. Ven, es el mismo argumento que apelan diferentes personas, dos religiosas y una atea. Entonces, ahí vemos la falacia, porque menciona millones de personas no pueden estar equivocadas. Aquí tenemos otro. La falacia Se está argumenta que si todo el mundo piensa que algo es cierto, entonces es cierto. exactamente, así es, ¿verdad? Todo el mundo sabe que es plana, totalmente falso, ¿verdad? Y se va contra las evidencias científicas.
Según las encuestas, la mayoría de la población apoya la pena de muerte. Por lo tanto, la pena de muerte es un método justo para luchar contra la delincuencia. También aquí, ¿verdad? La mayoría de la población. Ese es precisamente el argumento de pueblo, ¿verdad? Ad populum. Ahora, apelación a la autoridad. Ad verecundia. Cuando se defiende una idea con el argumento de que la formula una autoridad en la materia. Ahí tienen el primero de un filósofo. Las cárceles deben ser lugares para readaptar y corregir al delincuente, no para castigarlo. Ya lo decía uno de los más importantes representantes del utilitarismo, el filósofo inglés John Stuart Mill. Y uno se pregunta, ¿no sería mejor que eso lo dijera un criminólogo, no un filósofo? ¿Quieres estar informado? Debe leer El Despertador, ya que es el periódico que todo nuestro país lee. Igual, ¿verdad? Vean este. O sea, este anunciante apela al carisma que tiene un deportista. Aunque el deporte que él practica, el fútbol, no tenga en lo más mínimo nada que ver con lo que está vendiendo. Por eso es falacia de la autoridad. Apela a la autoridad. Lo mismo sucede con Messi y Pepsi. Imagínense ustedes todas las calorías que tiene un agua y la está promoviendo un deportista que debería promover vida limpia, vida sin estos productos. Lo mismo sucede con Beyoncé. Entonces nos vamos a falacia de pregunta compleja. A ver, se hace una pregunta que trata de poner en aprietos al adversario. ¿Cómo logra usted evadir impuestos? Como ven, no se le está preguntando a una persona si evade o no impuestos, sino directamente se le está diciendo que evade impuestos. Eso es que se llama falacia de pregunta compleja. Lo mismo sucede con esta. ¿Usted ha dejado de emborracharse todas las noches? Si la persona contesta que sí, admite que estaba acostumbrado a hacer eso. Si contesta que no, implica que sigue haciéndolo. Entonces es una pregunta muy comprometedora. Y vean esta otra. ¿Todavía golpea usted a su esposa? Responder sí o no significaría afirmar que la persona efectivamente ha golpeado a su esposa años pasados, ya que el hecho está implícito en la pregunta. Vamos a ver. Ahora veamos la falacia de causa falsa. Licenciado, el anterior, disculpe, podría ser como cuando a algún funcionario le preguntan ¿y cómo ha gastado tanta cantidad de dinero? Y obviamente el funcionario no puede detallar de inmediato el presupuesto entero que se ha utilizado en el último mes, con tal de Exactamente. ponerlo en aprietos. Sí, exactamente, ¿verdad? Pero dependerá de la agilidad y de la información que tenga la persona para poder salir adelante en la pregunta.
Es que recuerdo hace unos meses en una de estas constantes y maliciosas citaciones al procurador de derechos humanos, le dijeron, mire, ¿cómo se gasta esto específicamente? Algo increíblemente, ridículamente específico. Y Claro, me gustó cómo contestó un claro, ahorita no está, le puedo informar de inmediato. Y el diputado que estaba cuestionándolo insistió en eso y él contestó tranquilamente que no, no se puede. Y fue, tal vez no recuerdo las palabras exactas, o también hace unos años le decía, pero aquí está en esta fotografía usted. Sí, pero yo no sé quién tomó esa fotografía y usted no puede ver mis acciones ahí, solamente veo una fotografía. Entonces es interesante cuando alguien que sí conoce estas cosas no termina cayendo. exactamente, exactamente, ¿verdad? Por eso es importante saber de la existencia de estas falacias y el objetivo que persigue. Bueno, entonces continuamos con falacia de causa falsa. Esta falacia tiene lugar cuando una cosa se considera como la causa o algo que provoca un hecho, sin que se haya demostrado que lo sea, ¿verdad? Vean, por ejemplo, esta imagen, dice, el sol sale porque el gallo canta. ¿Será cierto eso? Yo creo que no, el sol sale siempre por la rotación que tiene la Tierra alrededor del sol. Y que cante el gallo, pues no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, es claro que reprobé porque le caigo mal al profesor. A veces uno ni siquiera tiene oportunidad de conocer a tan numerosa audiencia, ¿verdad? Veamos este. Claro que no hay tigres, porque puse mi amuleto anti-tigres por aquí. Pues la verdad es que no tiene nada que ver, ¿verdad? El hecho de que él tenga un amuleto y que no haya tigres. Entonces, muchas personas viven fantasías porque tienen una moneda, la primera que ganaron, o el primer billete que les llegó a la mano, o una patita de conejo, una medallita, un crucifijo, cualquier elemento que se convierte en amuleto, el amuleto de la buena suerte. Y después atribuyen a ese amuleto haber tenido un triunfo o haber hecho algo bueno. Pero también pasa al contrario. Pasé por debajo de una escalera y poco después casi me atropellan al cruzar la carretera. No volvería a pasar por debajo de una escalera. ¿Qué tiene que ver una escalera con que a un señor lo puedan atropellar? Nada, ¿verdad? Entonces, las personas viven precisamente pensando en esta clase de cosas. Y por eso se llama de causa falsa, ¿verdad? Porque Sí, no tiene sentido. disculpe, yo ahorita estaba pensando en un ejemplo y no sé si podría ser que acá en Guatemala, pues cuando acaba de nacer un bebé, le ponen una pulserita roja, porque según dicen que si una persona ve al bebé así como que con malas intenciones, el bebé se enferma o algo así, eso podría también ser un ejemplo, ¿verdad? Exacto, exacto. Ese es otro ejemplo. Está bien ese ejemplo. Veamos la falacia de generalización imperfecta o apresurada. Consiste en atribuir una característica de una persona o cosa a todo el grupo. Ustedes primero, por favor. Los políticos serán los que sean, pero tienen una educación fuera de toda duda. ¿Será que todos los políticos son así? No, es una generalización imperfecta. O que digan, todos los guatemaltecos nunca llegan puntuales. ¿Será cierto? No, es una generalización imperfecta.
Que la mayoría de personas lo hace, sí, pero no son todos. Vean esta otra, generalización apresurada. Y dice el presentador de noticias, ¿y cuántas ovejas hay? Una. Entonces es una información falsa. ¿Qué es lo que está haciendo? Apresurando una generalización, lo cual lleva a una información falsa, una información que miente y que puede causar problemas. Vemos la falacia del hombre de paja o del espantapájaros. Consiste en caricaturizar los argumentos o la posición del oponente. Se tergiversa, exagera o cambia el significado de las palabras del oponente para facilitar un ataque lingüístico. Cuando se habla de lingüístico es porque es oral o escrito, o dialéctico. Cuando habla de dialéctico se refiere a que es contradictorio. Aquí tenemos este ejemplo. Una persona va pasando y el otro le está ofreciendo una flor. Él dice, no, gracias. Y el vendedor le dice, no, ¿acaso te gusta la guerra? O sea, viene y critica a la persona con un argumento sin ningún. Esto es lo mismo cuando alguien defiende algo y le sale con otro argumento que nada que ver. Por ejemplo, hay que invertir más dinero en salud y educación. Y le responde, no entiendo cómo puedes odiar a nuestro país tanto como para que quieras dejarlo indefenso, reduciendo el gasto militar. Ven aquí, esto de reducir el gasto militar no lo dijo la persona. Nada más dijo que debe invertirse en salud y educación. Pero el otro, para atacarlo, le hace decir algo que nunca dijo. Igual este otro, queremos fomentar el hábito saludable de la bicicleta para ir al trabajo. Ustedes, le dice otro, ustedes lo que quieren es que la gente sufra accidentes y los atropellen, ya que es un medio de transporte poco seguro. ¿Ven? Entonces, el primero nada más estaba diciendo que es bueno fomentar el hábito. El otro lo está atacando con algo que no dijo. Que sufra accidentes y los atropellen. Nada que ver, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llegamos con las falacias. Ahora veamos falacias relacionadas con el coronavirus, de las que hemos visto anteriormente. En la parte superior dice, si apareció en China, es porque allí fue creado. ¿Será cierto? Pues no existe una certeza plena en términos científicos. Por lo tanto, es una causa falsa. Las vacunas no funcionan. Lo leí en un estudio. ¿Qué estudio? ¿Es un estudio científico? No, pero está generalizando el problema de todas las vacunas. Entonces es una generalización imperfecta. Abajo, funciona porque no hay pruebas que lo refuten. Ese es otro problema, ad ignorantiam. Porque no está señalando un estudio científico que refute, ¿verdad? O la última, los nazis también usaban la medicina, refiriéndose a la vacuna o a una posible pastilla, ¿verdad? Contra el coronavirus. Entonces, este es hombre de paja porque está tergiversando lo que dijo o hace una persona, que en ese caso, como pueden ver, es un médico.
porque tiene el estetoscopio en el cuello. Soy médico y os aseguro que los virus no existen. Pero hay estudios científicos sobre la existencia del virus. Entonces, es una falacia de autoridad. Esta otra, dices eso solo porque eres científica. Este es un ataque contra la persona. Por eso es ad hominem. Y la última, debe ser cierto porque lo cree mucha gente. Cuando hay un 10 y una K, estamos hablando de 10,000. ¿Ya? Entonces, ahí se está apelando a la cantidad para decir que es algo cierto, sin mayor evidencia. Por lo tanto, esta es una apelación al pueblo, ad populum. ¿Qué falacias hemos visto? Bueno, hemos visto argumento contra la persona, apelación a la fuerza, apelación a la ignorancia, apelación a la misericordia, apelación al pueblo, apelación a la autoridad, pregunta compleja, causa falsa, generalización imperfecta o apresurada, y falacia del hombre de paja o de la espantapájaros. Bueno, jóvenes, pregunto, ¿tienen alguna duda sobre el contenido de la clase? Todo muy claro, licenciado. Todo claro, licenciado. Bueno, entonces les agradezco la atención a la clase Licenciado, solo y una pregunta, pero no con nos vemos. respecto a lo que vimos ahorita. ¿Será que se la puedo hacer? Sí, ¿cómo no? Fíjese que en el parcial venía una pregunta que tenía incorporada en ella como dos incisos, por así decirlo, ¿verdad? Dos ejercicios que deberíamos de hacer, pero uno dejaba contestarlo, o en mi caso, a mí me dejaba contestar solo uno de esos incisos. El otro, aunque le daba encima de las opciones, no me dejaba. Entonces, en ese caso, no sé Sí, qué exacto. pasaría. Ya eso lo detecté a tiempo y no hay problema porque anulé el punto de la opción que no se podía contestar. Oye, no hay ningún problema. Y el punto se le agregó a la otra. Ah, ya. Ok. Muchas gracias, doctor. Sí, no se preocupe, ya eso fue resuelto. ¿Eh? Gracias, ¿Alguna doctor. otra pregunta, jóvenes? Bueno, A partir de las falacias no formales viene el último parcial, ¿verdad, doctor? el examen final. Ajá, a partir de este capítulo, que sería el capítulo 10. Creo que es sí, creo que es. Por eso les expliqué que a partir de ahora empieza el contenido que vamos a ver en el último tramo del curso. Y será el contenido del examen final. Ah, muy bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, Buenas noches. entonces, jóvenes, les agradezco la atención a la... ¿Sí? ¿Alguien iba a Muchas hablar? gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche, que descansen. Feliz noche, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Gracias.